Tecmalco, tu distribuidor oficial de maquinaria. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. La empresa familiar se consolida año tras año como un activo de gran importancia para la economía española. Se estima que 1,1 millones de empresas son familiares en España, el 90% sobre el total de las empresas. Sus características arraigadas en la visión compartida por una familia empresaria convierte a este tipo de compañías en el mayor generador de empleo en España. Actualmente crecen casi el 70% del empleo privado, con un total de más de 6,58 millones de puestos de trabajo y aportan cerca del 60% del PIB del sector privado. Su longevidad es casi el triple de la longevidad promedio de las empresas españolas. Su éxito se debe fundamentalmente a sus valores distintivos como la planificación a largo plazo, la estabilidad de los principios básicos y la responsabilidad social. En 1992 se fundó el Instituto de Empresa Familiar con el objetivo de defender los intereses de la empresa familiar. El 7 de julio de 1995, 32 empresarios familiares de la provincia, liderados por don Manuel Peláez Castillo, constituyeron la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante. El total de los empresarios familiares de la provincia de Alicante representa más del 7,22% del PIB. Más del 75% de las empresas de la asociación facturan como mínimo 10 millones de euros al año. El número total de empleados existentes superan los 19.000. La facturación de las empresas que integran la asociación superan los 2.500 millones de euros anuales. Y además, esta asociación dispone también de 2 cátedras de empresa familiar, en la Universidad de Alicante y en la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¡Arrancamos! Hoy con nosotros Maite Antón, presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante. Maite, muchas gracias por venir. Pues nada, muchas gracias por invitarme, buenas noches a todos y estoy encantadísima de estar aquí contigo, que tenía muchas ganas. Mira que nos ha costado que vengas, Sí. Siempre tienes una agenda súper completísima, lógicamente, y digo, no hay forma de que venga Maite aquí a Son Fills del Poble. Exacto, pues mira, afortunadamente la actividad de la asociación es muy grande y también pues ese prestigio que se ha ganado a lo largo de estos 28 años, pues también hace que se requiera la presencia representativa de la asociación en muchas actividades. Así que bueno, pues la verdad es que tengo que decirlo primero, que es un honor ser la presidenta de esta asociación, claro, que representa tantos valores y tantas cuestiones positivas de nuestra provincia, y que además hizo de nuevo que nuestra provincia fuera pionera en muchos aspectos relacionados con la empresa familiar. ¿Cómo cuál?
Pues mira, tengo que decirte que has dado unos datos exactamente muy positivos y muy realistas acerca de la cuestión nacional, y yo quisiera pues aterrizarlo en lo que es nuestra provincia. Porque todavía son mayores esos datos cuantitativos que dabas. Sí. En nuestra provincia representamos las empresas familiares el 92% de las empresas, más del 85% del empleo privado y más del 75% del PIB. Y hablas de la provincia de Alicante. De la provincia de Alicante. Sí. Entonces, bueno, estos datos que has dado son gracias a un estudio, un macroestudio, que se realizó en 2015 a través de las distintas cátedras de la empresa familiar de toda España, dirigidas por el Instituto de la Empresa Familiar, porque hasta entonces, pues bueno, los datos eran proyecciones o bien de otros países o basados en las empresas cotizadas. Con este estudio ya por fin, bueno, se corroboró que esos son los datos reales de nuestro país, y luego pues en las distintas comunidades o en nuestro caso en la provincia. Y te decía que éramos pioneros porque en efecto el IEF se creó en el año 92. Bueno, está constituido por aproximadamente las 100 empresas más importantes familiares de España. ¿Importante significa de facturación también? Sí, en general sí. Y entonces allí teníamos en aquel momento a nuestro gran y queridísimo don Manuel Peláez Castillo. Manuel Peláez, sí. Exacto, un fenómeno en todas las cosas que realizó a su alrededor, como persona, como empresario, pues yo creo que además como amigo, una gran persona en todos los sentidos. Sí. Y bueno, pues él vio que aquello estaba muy bien para esas 100 empresas, el darle el valor a la empresa familiar, el intentar que esas empresas familiares continuaran en la siguiente generación, porque es un punto muy débil que hablaremos ahora, si te parece bien. Y entonces, bueno, pues les propuso al IEF la posibilidad de trasladar pues esa sabiduría y ese buen hacer a todas las empresas familiares del territorio. Al principio no lo veían realmente porque, bueno, pues tenían su idea, ¿no?, de ese control de esas 100 empresas, pues que podían todos ir a una. Pero él les supo transmitir esa importancia hacia todas las empresas y al mismo tiempo que esa fortaleza de tantísimas empresas, de tantos miles de empresas y millones de personas, también le iba a dar más fuerza al IEF. Y bueno, pues quien conoció a don Manuel sabe que además era una persona muy persistente, que luchaba mucho por las cosas en las que creía y que afortunadamente creo que esos son los valores que siguen imperando en la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante, en AEFA, y bueno, pues lo consiguió. Entonces fuimos la primera, por lo tanto pionera, asociación territorial de empresa familiar, y por eso tenemos la peculiaridad fuera de lo que es a nivel del IEF, claro, del IEF. Y por eso también tenemos la peculiaridad de ser la única provincial, porque a raíz de la existencia de AEFA se fueron creando el resto, pero ya, bueno, pues la siguiente fue de la región de Murcia y luego de las distintas comunidades de todo el territorio nacional. Eso, bueno, pues también creo que al final es un poco el reflejo de lo que es nuestra provincia. Porque, de emprendedora, ¿verdad? Y luchadora. Exacto. Y que al final también tiene sentido porque si lo analizamos, pues realmente nuestra provincia es la quinta en España, a veces cuarta, de todos los grandes indicadores, ¿no?, tanto de población como de actividad. Bueno, pues incluso a nivel gastronómico ahora estamos de premios. En lo mejorcito. Exacto. Y entonces, bueno, pues eso creo que lo supo reflejar mucho esta asociación en su creación. Se me acumulan muchísimas preguntas, porque me vas dando pie a que dices que somos la quinta provincia, en ocasiones la cuarta, pero, en fin, esto para que me seas breve, pero nos maltratan. Bueno, sí. A nivel nacional. Sí, no es explicable esto, ¿verdad? Sí, no lo es, ¿verdad? No lo es. Lo que pasa es que también tenemos que hacer una autocrítica acerca de cuál ha sido la representación de las personas de nuestra provincia, incluso a nivel de sociedad y de unión, para estar en los sitios en donde se toman las decisiones. Efectivamente. Y creo que eso es algo que tiene que cambiar. Igual que nos falta. Exacto, igual que tuvimos un don Manuel que supo ir a Madrid y a Barcelona, en donde en Barcelona se creó inicialmente el IEF, para decir la importancia que podíamos tener en nuestra provincia,
pues creo que hacen falta Nos otras... hace falta gente. Exacto. Hablas del IEF, hablas de don Manuel Peláez, la creación, pero ¿por qué se crea la empresa familiar, el IEF en este caso? Y según lo que me estás diciendo, de tan pioneros que somos en varias cosas, ¿tenemos fuerza la provincia de Alicante en IEF a nivel nacional? Pues sí, tenemos muchísima fuerza. La verdad es que nuestra asociación siempre ha sido un referente en cuanto a unión en la asociación, en cuanto a número de actividades, de la fuerza con la que tenemos presencia en las administraciones públicas, por el prestigio que durante todos estos 28 años ha tenido la asociación, con ese carácter siempre muy independiente, que te supone, esa independencia además económica te da la libertad de poder expresar tus opiniones sin tener ningún tipo de atadura. Y creo además que con esos valores de la familia y de la empresa familiar, que son la honestidad y la transparencia para ir a reclamar aquellas cosas que creemos justas. Y bueno, enlazo con la pregunta tuya de por qué la creación, ¿no? El IEF en el 92 se daba una circunstancia en donde pues la actividad económica ya del país suponía el que había empresas en donde iban a tomar el relevo generacional. En aquel momento, el impuesto de sucesión suponía tal cantidad que hacía inviable en la mayoría de los casos la continuidad de la empresa. ¿Por qué? Lógicamente, cuando hay un relevo generacional es porque la empresa, en función de la edad del que la ha creado, pues pueden haber pasado 30... Va delegando a los hijos. Exacto, pero pueden haber pasado 30 años, 40, incluso 50, ¿no? En casos de afortunadamente, mucha longevidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas familiares, además, nos caracterizamos por reinvertir la mayor parte de los beneficios. Con lo cual, a pesar de que el valor de la empresa en muchos casos real no existe, porque tú cierras la puerta y al día siguiente no tienes nada, pero sí que en balances, que es la base sobre la que se paga el impuesto, el importe es muy alto, porque tú lo que has sido es dejando en la empresa año tras año los beneficios que se han producido. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre comentar, como lo contaba don Mariano Puig, uno de los iniciadores del IEF y además su primer presidente, que eran 4 hermanos. Se dieron cuenta de que eso iba a pasar en el momento que tuvieran que hacer el relevo. Entonces los 4 se levantaron, se abrazaron y habían tomado una gran decisión, el que no podían morirse. O sea, la única opción para que siguiese la empresa era que no podían morirse. Bueno, como vieron que era poco probable que eso se diese, pues fueron en aquel momento el gobierno, creo que era Felipe González el presidente, y le explicaron las bondades de la empresa familiar, lo que eso suponía en cuestión de actividad económica, de generación de impuestos, de generación de empleo, y que había de alguna manera favorecer esa continuidad de la empresa. Y bueno, claro, lo vieron. Y por eso se creó la exención, la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones para las empresas familiares. Bueno, eso fue un poco el origen, y junto a eso estaba el dar la formación y la preparación necesaria para que las siguientes generaciones continuaran con el proyecto. Sí. Exacto, y un poco por eso surge el IEF y las asociaciones territoriales. Sí que es verdad que la propia Unión Europea ha declarado a la empresa familiar como el verdadero motor económico y social de los países, y además lo ha definido como un bien a preservar, lo cual creo que es bastante indicativo de esa importancia que hemos hablado cuantitativa. Que tenga una identidad, ¿verdad?, las empresas, o unas caras incluso, ¿verdad? Exacto. Y unas personas detrás, que no sean números inversores ni paquetes de dinero al final. Exacto, es que fíjate, el tema de la empresa familiar es apasionante, porque hablamos de cifras, pero yo creo que en efecto, como estás diciendo tú, tenemos que ver qué hay detrás, ¿no? Cuando hablamos del 92% de las empresas, pues claro, realmente no son números, son proyectos de verdad. O sea, es la peluquería, es el taller, es un proyecto de vida.
sí. Es una gran industria igualmente, en donde ves que se vive con pasión, ¿no? Creo que eso también es otra de las... Y lo más chulo es que cuando empiezan con poquita cosa, ¿verdad? Y poco a poco van ampliando, van creciendo, y al final dices, vaya monstruo de empresa. Y dices, sí, vaya monstruo de empresa, pero no te acuerdas cuando empezó, que fue cuando se jugó todos sus ahorritos en un localito pequeño y poco a poco ha ido creciendo con sus hijos, con su mujer ahí a pie de cañón, y al final han creado una superempresa. Interesante la conversación. Vamos un momentito con los anunciantes y seguimos. Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con Maite Antón y más que interesante la entrevista. Hablabas de que estabais exentos de impuestos de sucesiones. Era una de las preguntas que tenía pensada hacerte, porque claro, yo tengo un empresón enorme y digo, bueno, pues ahora yo me retiro, que mis hijos hereden la empresa. Cuando hago un impuesto de sucesiones, mis hijos dicen, vaya faena me acabas de hacer, porque a lo mejor tengo que cerrar la empresa porque yo no puedo pagar este impuesto. ¿Esa excepción está también? Sí, o sea, ¿Existe? Realmente esa exención es solo para la empresa familiar, o sea, para todos aquellos activos que estén relacionados con esa actividad, ¿vale? O sea, no estamos hablando, lógicamente, de otra normativa que es la de todos esos bienes personales que puedan tener cualquier persona, tenga o no una empresa, ¿vale? Eso hay que matizarlo. Realmente esto está cedido, es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. ¿Y aquí en la Comunidad Valenciana está? Sí, pero ahora hemos tenido pues la gran noticia de volver a recuperarla, porque durante unos años pues se había ido disminuyendo el porcentaje de esa bonificación. Entonces, lógicamente, AEFA, que entre otras cuestiones, esa es una de sus funciones, el hablar con las administraciones para defender esto, Claro. que no le atañe al propietario de la empresa, le atañe a toda la ciudadanía, Claro. porque son todas las personas que están trabajando en esa empresa y todos los impuestos que se están recaudando y gracias a los cuales podemos mantener nuestro estado de bienestar, ¿no? Claro. Entonces eso es una pérdida terrible para la economía y para la sociedad. Con lo cual, pues AEFA empezó a trabajar, mi anterior presidente, Paco Gómez,
del Grupo Marjal, que hizo pues esa lucha de la comunidad valenciana, conseguir que se volviera la bonificación de este impuesto. Pero en un momento se consiguió, pero para las empresas que facturaran menos de 10 millones de euros de facturación, vaya. Claro, aquello no tenía realmente ningún sentido porque la facturación no es indicador de nada. Tú puedes facturar mucho porque te dedicas a hacer piezas para avión. Y la rentabilidad es menor. Exacto, sí. Y no es lo mismo que si fabricas tornillos, y además, como tú muy bien dices, eso no significa que tengas beneficios o no, que además para eso ya está el impuesto de sociedades. Efectivamente. ¿No? Entonces, demonizar como se estaba haciendo a la gran empresa, cuando es todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es incentivar a que las empresas de nuestra provincia crezcan, porque es otro de nuestros puntos débiles, que baja la productividad. Y luego esas empresas grandes precisamente son las que tienen más posibilidades de invertir en digitalización, en innovación, en mejores condiciones, mejores condiciones de vida para todas las personas que pertenecen a la empresa. Y son tractoras, de muchas pequeñas, hay que fomentarlo. Hombre, eso, no castigarlo. Lógico, cuando se bajó esa bonificación del impuesto, por ejemplo, ¿notasteis mucha fuga de empresas de la Comunidad Valenciana a estar fiscalizadas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que ahí sí que no se paga? Bueno, a ver... esos domicilios fiscales, podríamos decir. Sí, evidentemente uno intenta buscar las condiciones en donde tiene más posibilidades de continuidad su actividad, pero en general ni es tan fácil ni es lo que nosotros pretendemos. Porque otra de las características muy buena y muy bonita de las empresas familiares es el arraigo a su territorio. Eso le da un valor cualitativo, no solamente cuantitativo. Es esa ayuda que hace siempre pues, al club deportivo, al tema cultural, a la gente que está más necesitada a tu alrededor. Y normalmente el empresario familiar, la empresa familiar no quiere irse de su tierra. Y además creo que eso también es uno de los orígenes de nuestra lucha. Es que no queremos que nos tiren de nuestra tierra por eso. Podríamos decir que un Inditex es una empresa familiar, un Bankinter de los Botín es una empresa familiar, un Mercadona es una empresa familiar, ¿podríamos decirlo? Sí, lo es. Lo es, además, todos estos ejemplos que has comentado precisamente forman parte de las asociaciones de empresas familiares de cada una de su territorio. Y es que es así, a ver, la definición de empresa familiar es que la propiedad esté en manos de una familia o incluso de varias, porque pueden empezar dos socios y luego ir dándole continuidad con sus familias. O bien, como en el caso de los Botín, como comentabas, del Banco Santander, siempre y cuando, a pesar de que el porcentaje sea pequeño, pero que tengan a una persona miembro de la familia en una posición clave dentro de la dirección, dentro de la gestión, como es en el caso, por ejemplo, de Ana Botín, ¿no? Mientras Ana Botín o alguna persona de la familia esté en un puesto muy importante de la gestión, seguirá siendo empresa familiar. Sí, pero como ahí ya entran que si los consejos de administración y todos esos consejos... Sí, pero evidentemente se sigue manteniendo algo de la esencia, ¿eh? Pero bueno, estos son los casos extremos. Ya son los casos grandes. AVE, la Asociación Valenciana de Empresas, ¿qué relación tenéis vosotros con esas empresas que también son señoras empresas de todo lo que es la Comunidad Valenciana? ¿Qué relación hay con la empresa familiar? Claro, hay muy buena relación, eso para empezar, como creo que además deberíamos tener ese espíritu en general todos. Creo que es muy importante cada vez más. Ser positivo y sumar es vital. Exacto. Entonces, AVE es también algo peculiar porque es una asociación valenciana de empresarios. Ahí no se trata de familias empresarias ni de empresas, sino de la persona que lógicamente representa a esa empresa, pero es la propia persona física la que forma parte de AVE. Ellos también, al estar nosotros como provinciales, también pertenecen al IEF, a pesar de que no representan empresas familiares únicamente. Allí en AVE hay
Se empresas representa no familiares, todo exacto. tipo de empresas. Claro, Sí. pero como al final son reflejo también de la realidad de la existencia de un porcentaje muy alto en empresas familiares, pues allí también son grandes empresas familiares las que hay. Yo creo que además están haciendo una labor extraordinaria en un tema como el corredor mediterráneo, en donde bueno, pues también les apoyamos en todo. Y bueno, a pesar de lo lento que va el corredor mediterráneo, que es algo inconcebible, Bueno, tristemente... te voy a dar yo la respuesta, porque hay otro corredor que es el del Cantábrico, Bueno, que a es lo que yo mejor es creo más que... interesante para algunos. Ya, pero yo creo que las cuestiones hay que tratarlas de manera independiente. El hecho de la importancia del corredor mediterráneo, sabiendo lo que representa en cuanto a actividad, a peso, Toda tanto la costa a nivel mediterránea, que es claro, la potencial de nuestro país. Y con la CEP también tenéis buena relación, estáis todos un poco, sí, en fin, unidos para el beneficio de la empresa de esta comunidad. Exacto, estamos completamente unidos Claro. porque creo que precisamente lo más importante es unirnos todos. Mira, ahora que tenemos este objetivo dentro del 2030 de los objetivos de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a mí siempre me gusta decir que el número 17 deberían haberlo puesto el primero porque es el que va a hacer posible todos los demás y que es el de alianzas para conseguir objetivos. Entonces... Si no existe la alianza, si no existe el buenismo, por decirlo de alguna forma, la parte de sumar, no vamos a llegar a ningún lado. Hace poco, ¿a quién estuve entrevistando? A César Quintanilla, el nuevo presidente de Huepal, y lo estábamos comentando. El eje Elche-Alicante, hablábamos de antes un triángulo con Santa Pola, yo también lo podría poner con San Vicente por el tema de las universidades. O sea, seríamos un potencial brutal. Y aprovecho con el tema de universidades. ¿Os apoyáis mucho en las universidades? Porque lógicamente todo esto cada día va evolucionando a lo bestia y se necesita innovación, se necesita algún tipo de talento que dentro de la universidad es lo que nos puede dar. Me imagino que os apoyáis con esas cátedras y demás, ¿no? Exacto. Dentro de nuestros objetivos también está el prestigiar la figura del empresario familiar. Y dar a conocer, máxime, cuando todos estos jóvenes universitarios, muy probablemente, por los porcentajes, claro, estarán en el futuro trabajando en una empresa familiar, sí, pertenecen a lo mejor ya a una familia empresaria. O a lo mejor ya lo están mamando, Exacto, estando estudiando y trabajando. Exacto. Y otra cosa también muy bonita y que nos gusta fomentar, o son futuros empresarios familiares, claro, porque claro, tienen un proyecto y porque, bueno, pues por ejemplo los que somos segunda generación, tercera generación de empresas familiares, pues hemos visto que al final, como tú muy bien decías, ha empezado desde la nada, ¿no? Entonces claro, todos estos estudiantes, muchas veces además en el curso que se da dentro de la cátedra, pues te vienen ya con un proyecto y ves que van a ser futuros empresarios familiares, o sea que eso es muy bonito. En efecto, la unión con las universidades en estas dos cátedras lo que se hace es eso, explicar cuál es la empresa familiar, esa idiosincrasia especial en la que luego se van a ver inmersos, claro, y que yo creo que es muy importante hacer esa labor de formación para que tú cuando llegas a una empresa de estas características pues sepas en qué entorno vas a estar, ¿no? Sus fortalezas y sus debilidades. Perdóname, el hijo, la hija, en una empresa familiar que se va a la universidad a estudiar, yo creo que está jugando además hasta con un poco de ventaja, en el buen sentido de la palabra, lógicamente, porque es lo que decíamos, está en la empresa que él sabe de qué va la empresa, porque ya está ahí viviéndolo. Exacto. O sea, que ya es como si dijéramos que viene con unas prácticas hechas. Sí, ¿no? es así. Además es muy bonito cuando ves todas las experiencias de las personas que ahora están dirigiendo todas estas empresas extraordinarias que tenemos en nuestra provincia. Muchísimas. Y que te relatan cómo pues desde pequeñitos estaban en la fábrica, estaban en la tienda y veían con naturalidad, ¿no? lo que estaba pasando. De todas maneras, otra cuestión también que para nosotros es muy importante es la profesionalización de las empresas familiares. Sí. Es decir, el hecho de ser
bueno, pues descendiente dentro de una empresa familiar, eso no implica que tengas No lo que quiere estar... decir todo, por supuesto, que a veces se ha dado casos, que la han heredado los hijos y se ha ido al garete la empresa. Exacto, entonces ahí la preparación es fundamental. Y para eso también pues tenemos nuestra escuela de futuros accionistas, porque lo que tú tienes que pensar y perseguir es que la siguiente generación sean accionistas responsables, porque en ese proyecto hay mucha gente que depende su proyecto vital de esa empresa. Entonces esto conlleva una gran responsabilidad. Y claro, también hay que dejar que cada persona persiga sus sueños y su vocación profesional, y a lo mejor no está ligada a la empresa familiar. Si lo está, fabuloso, pero ojo, hay que prepararse. Y que practique su creatividad también, que a lo mejor aporta seguramente mucho. Filla del Poble de Elche. Exacto. Exacto. De hecho perteneces, eres, lógicamente, parte de la empresa Grupo Antón. La verdad es que también... Una gran empresa que antes hablábamos, que empezó tu padre, ¿con cuántas personas? No, él solo, 1961, la empresa tiene 62 años. Que eran poquita gente, ¿no?, en su día, y ahora... no, hablábamos de metros, de 12 metros, ¿no? Bueno, mi padre empezó, lógicamente, en su casa, claro. En casa ya todavía de sus padres. Luego, bueno, pues ya cuando se casó... ahí en Elche, en el barrio de Carrús, era típico que cuando se casaba alguien le hacían como un pisito arriba, ¿no?, de la casa. Y empezó ahí, pero bueno, le dijo a mi madre, lo mío hace falta en el centro. Y estaban en un piso de alquiler, que yo lo recuerdo además, y cuando entrabas a la izquierda era la empresa, que era el despacho. Y en la mesa del comedor... mi madre, que se incorporó enseguida, pues tenía el típico carrito estos de metal para hacer las facturas, la máquina de escribir y los libros del debe haber saldo, ¿no? Y bueno, pues eso lo hemos vivido muchas empresas familiares de aquí de la provincia y bueno, el crecimiento ha sido bárbaro y ahora de hecho se puede ver. Maite, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas hablado de la empresa familiar, que bueno, espero que a muchos le haya, en fin, abierto un poco la mente, ¿no? Estos que dicen los capitalistas despiadados, ¿no? Que tenéis un mal nombre los empresarios. Bueno, yo creo que aquí también es una labor muy importante y te agradezco, por ejemplo, que aquí nos des voz, ¿no?, para cambiar esa visión, yo creo que del siglo pasado o del anterior, ¿no? Creo que ahora las empresas son organizaciones, son organizaciones en donde todos luchamos con un mismo objetivo. Necesarias e importantes. Exacto. Gracias por tu visita a nuestro programa y éxitos. Y que continuéis esa línea, que la verdad es que es muy esperanzadora. Muchísimas gracias y bueno, es una labor de todos. Ya lo creo. Pues queridos telespectadores, eso es la empresa familiar, para que os deis cuenta de la importancia que tiene la asociación incluso de la empresa de nuestra provincia de Alicante, ahora mismo pues liderada por Maite Antón a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, empresarios despiadados no, gracias a ellos lógicamente se está moviendo la economía de todos, muchos puestos de trabajo y sinceramente esos puestos de trabajo quieren decir que podemos llenar la despensa, que podemos pagar la hipoteca, aunque nos están fastidiando ahora un poquito, pero el caso es ir sumando, ir realizando nuestro día a día. Importante el tema, hay que perseguirlo y conseguirlo. El eje es Elche Alicante, seríamos un potencial brutal. Señores políticos, funcionen. La semana que viene, más.
Nalco, tu distribuidor oficial de maquinaria.